En el video de hoy te voy a estar hablando de este superalimento gratis que lo podés cultivar en una maceta y vamos a poder comer tanto las hojas como los tallos, las flores y las semillas. Y nos va a estar aportando a nuestra dieta omega 3 y minerales como el magnesio, calcio, hierro y potasio. Y también vitamina A, B y C. Una de las grandes ventajas que tiene la verdolaga es que en el interior de las hojas va a tener alto nivel de omega 3 del tipo alfa-linoleico que nos va a ayudar a proteger todo nuestro sistema cardiovascular. Y es muy importante que tanto el omega 3 como los aceites que estemos consumiendo estén bien protegidos de la oxidación para que no se deterioren. Porque en este caso la verdolaga lo tiene guardado de forma natural adentro de las hojas. Para iniciar todo este cultivo necesitamos por lo menos una planta. Y como tiene las características de crecer en muchos lugares, en este caso la encontré en una playa de estacionamiento en un supermercado. Vamos a tratar de sacar la planta con la mayor cantidad de raíz posible y no te preocupes si se corta porque es una planta que regenera las raíces muy rápido y la vamos a guardar en una bolsa para evitar que se nos esté deshidratando. Cuando lleguemos a casa vamos a tratar de limpiar toda la planta y en este caso particular, como estuvo en un lugar que hacía mucho calor durante el verano y crecía sobre este cemento, vamos a ver que tiene poca cantidad de raíces y la planta va a tener todos los tallos estropeados justamente por este calor. La voy a dejar en agua aproximadamente por 1 hora para darle una hidratación extra y que se regenere lo más rápido posible. En una maceta pongo tierra negra y lo voy a llenar casi hasta arriba de todo, pero que me quede 1 o 2 centímetros para poder hacer un buen riego hasta que la planta se adapte. Como la planta tiene un crecimiento hacia un costado solamente, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de la siembra. Y no vamos a poner esta planta en el centro, sino que vamos a ponerla en un costado para que la planta siga creciendo de la misma forma como lo hizo hasta ahora. Le hago un pequeño riego y ayudo a ubicar estas raíces y le coloco tierra para que la planta quede bien estabilizada. No solamente por atrás, sino que también por adelante le vamos a poner más tierra, presionamos para que quede bien estabilizada, le hacemos un buen riego y esta planta, así como la tenemos, la vamos a dejar en un lugar que tenga una semisombra, pero que reciba algunos rayos de sol hasta que la planta esté estabilizada. Cuando empecemos a ver que tenemos nuevas ramas, nuevas hojas, la vamos a poder mover a un lugar con mayor cantidad de sol para que la planta crezca más rápido y que empecemos a cosechar semillas de todas las puntas de estas ramas. Y cuando veamos que los tallos se ponen muy gruesos, la vamos a dejar solamente a la planta para semilla y para hacer un fertilizante que te lo voy a mostrar en otro video más adelante, que es súper nutritivo para todas nuestras plantas. Para hacer la cosecha de semillas, corto aproximadamente unos 10-15 centímetros de todas estas ramas que va dando la planta, en donde van a estar las cápsulas con todas las semillas listas para que estén saliendo. Lo vamos a mover bien para ayudar a que se abran las cápsulas que están cerradas y fíjate, después de moverlo un tiempo, con todo lo que nos encontramos por abajo. Todo eso negro son semillitas de verdolaga totalmente activas y la gran ventaja es que las vamos a poder guardar por muchos años, porque conserva muy bien el poder germinativo. Con la ayuda de un colador vamos a sacar todos los restos de hoja o de cápsulas donde estuvieron guardadas estas semillas para que nos queden totalmente limpias. Y mira, acá abajo, todo eso que se ve son semillas de verdolaga. Es impresionante la cantidad de semillas que vamos a estar sacando por cada una de nuestras plantas. Solamente me queda guardarlas en un envase. Y estas semillas también se pueden consumir. Y la siembra la vas a poder hacer durante toda la primavera y el verano porque es una planta que necesita mucha radiación solar. Vamos a usar una bandeja que esté bien perforada por abajo porque es una planta que no le va a estar gustando el exceso de agua. Voy a usar una tierra negra bien permeable al momento de estar haciendo el riego y es muy importante que no estemos aplastando la tierra en este momento. Llenamos aproximadamente unos 4 a 5 centímetros de tierra y las semillas, como son muy pequeñas, prácticamente tienen que quedar muy a nivel superficial para que cuando estén saliendo las primeras hojas puedan estar fotosintetizando.
porque si las dejamos, por ejemplo, a medio centímetro, 1 centímetro bajo tierra, es muy probable que no estén germinando, porque no van a tener la fuerza para estar saliendo desde abajo de la tierra. Y las vamos a tratar de poner por toda la superficie de esta tierra, porque como son muy pequeñas, es muy probable que no las veamos. Una vez que hicimos la siembra, vamos a regarlas, y este es uno de los puntos claves para la buena germinación. El riego tiene que ser suave, porque como no estuvimos presionando la tierra al principio, más el agua, vamos a lograr que las semillas queden bien a nivel superficial, semi-enterradas. Y el segundo punto súper importante para la buena germinación es que al almácigo lo vamos a tener que dejar al rayo del sol. Vamos a tratar que esté la mayor cantidad de tiempo posible en el sol, pero durante toda la primera etapa de germinación, no te voy a recomendar ese sol fuerte del mediodía, pero sí el sol de la mañana casi llegando al mediodía, porque la radiación solar va a ayudar a que estas semillas germinen lo más rápido posible y es lo que vamos a estar buscando. A medida que va pasando el tiempo, empezamos a ver que salen 2 hojitas muy pequeñas y es en este momento cuando le podemos dar un poquito más de radiación solar para que se estimule este crecimiento. En cuanto al riego, solamente vamos a humedecer la tierra cuando estemos tocando y estemos sintiendo que el sustrato está totalmente seco por arriba. Porque como son plantas que se comportan, por ejemplo, como los cactus, retienen buena cantidad de agua y el exceso no las favorece. Van a seguir creciendo, empezamos a ver que salen más hojas verdaderas hasta que las llegamos a tener con un tamaño de 4 a 5 hojas, y cuando alcancen un tamaño más o menos de 8 a 10 centímetros, te voy a recomendar que le hagas una poda para estimular la ramificación desde un estadio temprano, porque esto nos va a estar asegurando el día de mañana cosechar mucha mayor cantidad de hojas. Mirá, en este caso, la poda ya estimuló esta ramificación y de una planta estamos teniendo 2 ramas. Y esto está muy bueno para cuando no tenemos espacio y, por ejemplo, hacemos el cultivo en una maceta. Y a estos gajos le vamos a sacar las hojas basales y los ponemos en una maceta, enterrándolos aproximadamente unos 3 centímetros, le hacemos un riego y de esta forma vamos a estar teniendo nuevas plantas de verdolaga. Y cuando tenemos las plantas de este tamaño, las podemos empezar a trasplantar. Y en este caso voy a usar una maceta que tiene aproximadamente unos 25 centímetros de alto. Y esto más que nada porque voy a necesitar que tenga peso por abajo, porque es una planta que se ramifica mucho y no voy a querer que se caiga. Le vuelvo a poner una tierra negra que tengas en casa, alguna que puedas recuperar, porque es una planta que no nos demanda tanta necesidad de una tierra perfecta. Saco las plantas con un tenedor para ayudarme a que no se lastimen mucho las raíces, que de cualquier forma, si se cortaron, esta planta enraiza muy rápido, y las voy a poner en círculo y una en el centro para que tengamos mayor producción de hojas. Y voy a estar enterrando aproximadamente 1 centímetro extra para no solamente darle a la planta mayor fuerza y que se mantenga mejor, sino que también para que se estimule un crecimiento extra de raíces. Una vez que hice todo el trasplante, un riego superficial nada más, de forma tal para que esté mojado solamente los primeros 4 o 5 centímetros, porque con eso es más que suficiente. Y la maceta la vamos a dejar en un lugar que reciba el sol, pero en principio no el sol del mediodía. Cuando empecemos a ver que tenemos nuevas hojas, nuevas ramas, es en ese momento cuando a la maceta la podemos dejar en un lugar que le dé la mayor cantidad de sol posible. Recordá siempre que la verdolaga, cuanto mejor radiación solar y ese sol del mediodía, cuando ya la planta está estabilizada, es lo mejor que le podés hacer a la planta. En casa las cultivo en macetas como vimos recién o en botellas de estas de 6 litros de agua para dejar plantas y juntar semillas. Pero si llegas a tener espacio directamente en la tierra, hago surcos y las voy trasplantando a un lugar donde tenga mucha cantidad de sol para que después nos encontremos con estas plantas y mirá lo productiva que son. Pura hoja verde, esa hoja crocante que se la podés estar agregando a las ensaladas, por ejemplo, y también se usan en sopas o en rellenos, por ejemplo, de alguna tarta. Y si tenés predisposición a los cálculos renales, no es recomendable consumir verdolaga porque tiene altos niveles de ácido oxálicos y pueden ser perjudiciales. Tampoco se la recomienda para las embarazadas. Y ante cualquier duda,
consultale a tu farmacéutico de confianza o a tu médico. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos estemos cultivando este superalimento gratis, aunque sea en una maceta. Te mando un saludo grande. ¡Chau!